Marco, ¿cómo estás? Adriano Mondolesi te saluda. Hola Adriano, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta obligada tiene que ver con el título de tu libro. ¿Por qué Mm. fracasan todos los gobiernos, ¿no? En riesgo país, 2100 puntos, inflación 60% interanual. ¿Por qué va a fracasar también este gobierno en Argentina? Bueno, a ver, el libro va a cuestiones más allá de lo coyuntural. O sea, si vos me preguntás por qué fracasa la macro, es claramente por un tema fiscal, digamos, ¿no? Pero el libro va, y todo lo que estuve escribiendo en los últimos años va un paso más allá de esto, que son las cuestiones políticas que hacen que la Argentina tenga déficit fiscal, entre otras cosas, y tenga una situación de tanta inestabilidad de las normas de juego. Y eso es básicamente un problema, yo diría, institucional, que tiene, digamos, como parte el sistema electoral, tiene como parte la coparticipación, en donde básicamente digamos, es como que los actores en el Congreso responden a los gobernadores por tener listas sábanas a nivel provincial, y donde los candidatos lo decían típicamente los gobernadores, y estos gobernadores a su vez son dependientes en la mayoría de las provincias, sobre todo las más chicas, las más sobre representadas en el Congreso, las más pobres, las más retrasadas institucionalmente, dependen del dinero del gobierno nacional, de las transferencias del gobierno nacional. Entonces, hacen que básicamente el Congreso, muchas veces en la Argentina, no sea un Congreso independiente del poder político. Como fue diseñado, en realidad, pensá que nuestra Constitución es una copia, la de 1853, una copia de la de Estados Unidos, y en Estados Unidos, cuando pensaron tener tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, la idea es que el poder legislativo sea independiente del ejecutivo. En la Argentina, sobre todo cuando gobierna el peronismo y tiene plata y poder político y poder el Congreso una escribanía del poder político, y eso hace que las leyes sean muy poco, que no haya un contrapeso a los designios autocráticos, inclusive muchas veces del Poder Ejecutivo, a los designios de gasto público, y cambio de leyes todo el tiempo. O sea, en la Argentina, fíjate, te dice, no, vamos a sacar una ley del Congreso para evitar que pase tal cosa. ¿Y qué valor tiene? Nada. Claro. Nada, una ley no vale nada en Argentina. Yo no conozco ningún otro país donde la ley no valga nada, porque vos sabés que hoy el Congreso te hace una ley, te estatizo YPF, te la privatizo, te la vuelvo a estatizar, te creo los fondos de pensión, te los estatizo, y todo es efímero, intangibilidad de los depósitos, después te pongo el corral. O sea, el Congreso hoy no es nada, y hay cuestiones institucionales muy de fondo que yo creo que la Argentina, el día que realmente quiera emerger y ser un país estable, tiene que cambiar estos incentivos políticos que hacen tan volátil las reglas de juego en la Argentina. Claro, básicamente lo que estás destacando muy bien es que el problema de Argentina, entonces, más allá de lo económico, coyuntural, es político. Que hay un problema político de fondo que no se discute, es un problema difícil de solucionar, pero que hay un problema de fondo que hay que solucionar. Porque hoy, de nuevo, como funciona el Congreso, fíjate que el Congreso, fíjate, la Fundación Libertad de Rosario justamente sacó hace poco un índice que te dice, creo que el 80%, no me acuerdo el número exacto, de los legisladores en la Argentina hoy, los diputados, es la primera vez que son diputados. Es decir, que no hay, la tasa de reelección es una de las más bajas del mundo. ¿Qué significa eso? Que vos tenés un Congreso donde la gente no hace carrera legislativa, no desarrolla ninguna expertise, entonces vas a votar la ley de vacunas, no sé si te acordás, ya la gente se olvidó en Sí, claro. 2020, y la misma oposición dejó pasar un hecho en la ley que envió el Congreso digamos, que limitaba el acceso a la vacuna Pfizer, y después la gente no sabe de presupuesto, con honrosas excepciones como Luciano Laspina, como ahí de Rosario. Pero digo, es un Congreso de muy baja capacidad, porque está diseñado para tener baja capacidad, porque vos fijate que las políticas en la Argentina típicamente se arreglan entre el presidente y los gobernadores, ¿no? En momentos normales. Las grandes políticas se definen. Y después los gobernadores le dicen a los legisladores de la provincia qué votar. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, y eso es lo que hace que el Congreso sea muy inefectivo. Entonces para mí esto es crucial. No es el primer paso, no vas a empezar por ahí, porque esto es muy difícil de entender, fíjate vos que hay que explicarlo, hay que darle vuelta. Yo creo que la primera parte de una normalización de la Argentina pasa siempre
por intentar solucionar lo fiscal, ¿no? Lo fiscal y dar crecimiento, y dar políticas que generen crecimiento, y una vez que hay crecimiento, tratar de convencer a la gente que el segundo paso es para anclar todo el progreso que se haya hecho, es decir, bueno, vamos a cambiar esto porque si no todo se puede dar vuelta en un minuto. Fíjate lo que pasó con las políticas de Macri. Las cosas buenas que hizo el gobierno de Macri las dieron vuelta como una media. Exacto. Escribiste hace unos días en La Nación un artículo muy interesante. Otro tren global que miramos desde el andén y dejaremos pasar. ¿Por qué esta nota? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tratás de explicar? Bueno, lo que trato de explicar es que hay una realidad en el mundo dado por la guerra de Ucrania, que es que los precios de los commodities están muy altos. Fíjate, entre Ucrania y Rusia representan más o menos el 30% de la exportación mundial de trigo, casi el 20% de la de maíz, aceite de girasol también un montón. Entre Rusia y Bielorrusia una parte importante de la exportación de fertilizantes, de gas también, de gas y para proveer a Europa, de petróleo. Es decir, todas cosas que la Argentina tiene. Y que si tuviéramos un régimen económico y de derecho de propiedad adecuado, podríamos estar, digamos, en medio de un boom en este momento. Podemos estar exportando gas natural licuado a Europa, podemos estar con una cosecha récord de trigo. Bueno, no. La cosecha de trigo, también que hay factores climáticos, o sea, no es todo modelo económico, la cosecha estimada de trigo va a caer casi 10% el año que viene. El volumen, claro, el precio va a ser más alto porque están las restricciones globales. Estamos importando gas. Es una locura esto. ¿Me explico? Entonces, es una oportunidad que viene enmarcado, yo te diría, en tendencias que la guerra, yo te diría, las acelera, pero que ya venían dos grandes tendencias que están ocurriendo en la economía global y que la Argentina también se puede beneficiar. Una es lo que se llama seguridad alimentaria y seguridad energética. ¿Qué es esto? Bueno, la guerra de Ucrania lo que despertó es esta idea de decir, tenemos que tener las cadenas de aprovisionamiento, las cadenas de logística, no solamente basadas en costo, como ocurrió en los últimos 20, 30 años, que implicó ir masivamente a China para un montón de cosas, sino también basado en países que sean confiables, para Europa Occidental y para Estados Unidos estamos hablando, obviamente. ¿Por qué? Porque hoy está el conflicto de Rusia y con Ucrania, que implicó un montón de problemas a las cadenas de distribución, pero no hay que olvidarse que en China hay otro conflicto latente, que es el conflicto con Taiwán. Xi Jinping, que ha aumentado, digamos, la intensidad de la autocracia en China, digamos, se ha vuelto un autócrata más autócrata con distintos, fíjate lo que pasó en Hong Kong, etc. Dijo muy claramente, no le vamos a dejar el problema a Taiwán a la próxima generación. Claro, entonces, resolver. Lo quiero resolver. ¿Qué es resolver? Y bueno, o que hay una negociación o que invaden. Sí, entonces, yo no sé si lo va a hacer, pero si ocurre, no digan que fue una sorpresa. ¿Me explico? Entonces, las empresas, el mundo está diciendo, che, y si ahora viene lo de China y Taiwán, ¿qué hacemos? Porque tenemos gran parte de las cadenas globales de distribución basadas ahí. Entonces, todo esto que se llama Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y expresidenta de la Reserva Federal, lo llamó friendshoring, o sea, en vez de offshoring, que es llevar actividades a otros países, es friendshoring, es poner las actividades que proveen a los países desarrollados en países amigos. Entonces, esta es una gran tendencia. Y la otra gran tendencia es la transición energética. La transición energética que está ocurriendo y que de corto plazo lo que implicó es menor inversión en el sector petrolero, y por lo tanto, antes de la guerra, inclusive un aumento del precio del petróleo, porque con todo el tema del ESG Investment, ESG, para que la gente entienda, es Environmental, Social and Governance, son indicadores, han llevado a muchos fondos a no invertir en empresas petroleras, con lo cual hay menos disponibilidad de plata para invertir en petróleo. La inversión en exploración petrolera y gas cayó desde 2014 a 2000 hasta antes de la guerra, cayó casi en un 50%.